¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra cápsula más de CENIT. Hoy tenemos de invitada a la doctora Tina Medina. Bienvenida. Muchas gracias, Cristian, por invitarme. Ella es bióloga egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene maestría y doctorado en ciencias biológicas y especialidad en manejo y conservación de recursos naturales, si no me equivoco. Sí, a eso nos hemos dedicado y hemos buscado actualizarnos para realizar mejor trabajo. Y su línea de investigación es especies nativas de peces. Así es, yo trabajo con peces, siempre me he dedicado a esa línea de investigación, es lo que hemos estado desarrollando ahí en la Facultad de Biología. Estoy adscrita al Laboratorio de Biología Acuática, que es donde tenemos el grupo de investigación. ¿De qué trata su línea de investigación? ¿Hacia dónde se enfoca? ¿A qué aspectos? Bien, el tema que nos interesa ahorita es lo que hemos tratado de entender y explicar cómo las diferentes especies de peces nativos aquí de nuestro estado y diferentes cuerpos de agua, qué caracteriza, por ejemplo, sus estadios de reproducción. Es muy importante conocer la forma, las estrategias que se reproducen los peces. No todos lo hacen de la misma manera, no todos lo hacen en la misma temporada, y esto, por ejemplo, da información muy importante para poder establecer vedas en el caso de especies que son de importancia comercial o de importancia para la conservación, por ejemplo. Este es el caso de la parte de reproducción. La otra parte de la historia natural es la de qué comen y quién se come a quién. Es muy importante en cualquier sistema acuático el grupo de los peces, ya que estos pueden consumir o comer presas o alimentarse de diferentes grupos o comunidades del sistema, y por lo tanto son un grupo que pues impacta dependiendo dónde esté comiendo, qué esté comiendo, a qué horas esté comiendo. Esa es la parte que tratamos de entender como la parte biológica de las especies, como tratar de resumir y ver toda esta parte, lo que es la historia natural, que a veces son especies que la gente inclusive no conoce, ignora, pero que tienen gran importancia. A veces muchas de ellas son especies clave en un sistema acuático. Y que sirve para regular el medio ambiente también, ¿no? O sea, De hecho, esto de conocer la historia natural de los peces es entender cómo está funcionando esta máquina, ¿no? Como un sistema, ellos son como una parte de este entramado, esta máquina. Entonces, si uno come, por ejemplo, fitoplancton, plancton, vegetales, son herbívoros, carnívoros, tienen una consecuencia en el sistema, ¿no? Para mantenerlo, para que funcione bien. Si algo no está, es como una máquina, yo así pongo el símil, sí. Si no está funcionando bien el grupo de los carnívoros, por ejemplo, ahí cuando yo voy a un sistema y ya no están los carnívoros, algo está pasando en el sistema. Hay problemas ya, hay impactos en la trama trófica, por ejemplo, y este es un síntoma, por ejemplo, de un sistema deprimido, un sistema impactado. También nos va a hablar de su historia natural y uso como bioindicadores, ¿no? Así es. Bueno, a partir de que comenzamos a trabajar con el grupo de los peces en la colección ictiológica, donde también pueden ustedes, es un acervo importante de la Facultad de Biología, la colección de peces, empezamos a ver primero la distribución de las especies, dónde están las especies, hacer ese tipo de preguntas, dónde están las especies, cuál es su abundancia de las especies, por qué unos solo están en los lagos, por qué otros solo en manantiales, por qué solo en los ríos. Es decir, ver las preferencias del hábitat de las especies también es muy importante, porque no es posible encontrar por ejemplo, un bagre que se distribuye a lo largo de los ríos. Nunca lo voy a encontrar, o escasamente lo voy a encontrar, por ejemplo, en algunos lagos, o algunas especies que son grandes, que prefieren los lagos que son sistemas, lo que se llaman lénticos, o sea, de aguas estancadas, y esa es una gran diferencia. Además, ¿cuál es su población? ¿En qué condiciones está? Son otras de las preguntas. Entonces luego comenzamos a ver ahí toda una línea de investigación sobre el uso de los peces como bioindicadores. ¿Por qué se usan los peces? Por ejemplo, su historia de vida tienen más años de vida, son especies que son conspicuas, o sea, la gente rápidamente las relaciona y nos pueden dar en conjunto lo que es la comunidad de peces. Nosotros usamos diferentes atributos de esta comunidad para poder medir mediante índices cómo está la calidad ambiental en un sistema. Y el proceso biológico de alimentación y reproducción que llevan estos peces, ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿En qué consiste?
Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es capturar a estos especímenes, buscamos el mínimo, y lo que hacemos es hacer disecciones para ver los estadios de las gónadas, por ejemplo. Necesitamos conocerlos. Aquí, por ejemplo, tenemos peces ovíparos, contamos el número de huevecillos. Tenemos peces vivíparos, que hay unas familias muy importantes aquí en el centro de México y endémicos en Michoacán, que nacen las crías vivas. Entonces, para nosotros es muy importante saber las especies, cuáles son ovíparas, vivíparas, cuánto es su fecundidad, es decir, cuánto tiene la capacidad de poner huevecillos. Por eso sabemos que especies introducidas también, las nativas, y es como saber la natalidad, vamos, de las poblaciones, y saber si tienen problemas o no, y cuándo se están reproduciendo, dónde se están reproduciendo. Nosotros sabemos, por ejemplo, también que las hembras, por ejemplo, requieren de la vegetación acuática, que es muy importante para muchas especies porque es la zona de refugio, ¿no? Muchas veces se habla de quitar las malezas acuáticas cuando no sabemos si realmente son malezas o no, y muchas de estas áreas son para áreas de reproducción y refugio. Cuando conocemos el ciclo reproductivo, nosotros podemos establecer algunas medidas, por ejemplo, de cuidado, de conservación, o de hacer alguna sugerencia para las normas para establecer vedas, por ejemplo, ¿no? Eso es parte de lo que es la reproducción. La alimentación, nosotros lo que hacemos es dos cosas. Uno es hacer disección para revisar los estómagos, porque no es lo mismo que un pececito, bueno, revisamos qué come, cuánto come de cada artículo alimentario, y luego utilizamos diferentes índices para poder decir es un carnívoro de primer orden, segundo orden. Ahora lo que también se está usando son isótopos para poder decir, bueno, de eso que comió realmente qué es lo que está aprovechando, porque a veces pueden tener algún tipo de alimentación o artículos o presas que consumen, pero realmente son accidentales, ¿no? Sí. Nosotros por eso podemos establecer que el pescado blanco en las primeras fases es una especie filtradora del zooplancton, come pequeños organismos y se va volviendo, por ejemplo, conforme aumenta de tamaño y come peces, es ictiófago. Eso es muy importante para nosotros entender esta historia y cuáles son, si en las diferentes etapas de vida está consumiendo diferentes presas, diferentes cantidades, ¿no? Es como nosotros en el humano, de pequeños pues no nos dan a comer carne como tal, sino son diferencias en la dieta. Es lo mismo nosotros en los peces, por tallas, inclusive a veces vemos que hay diferencias entre las hembras, entre los machos, el consumo de alimento. Las hembras necesitan más alimento para estar listas por ejemplo, para la reproducción. Entonces, esto nos lleva también a entender esas famosas pirámides alimentarias, entender la estructura de de quién se come a quién y cuáles son todas las interacciones que hay entre las especies, saber si hay competencia entre las especies, saber si algunas especies que compiten, por eso entendemos que tienen diferencias en el sistema, en el hábitat, y eso es parte del conocimiento que se genera. ¿Qué tipo de especies están investigando y en qué trabajo de campo, más o menos en qué áreas? Ahorita estamos terminando en dos áreas que son en los lagos michoacanos. Trabajamos el lago de Cuitzeo por 2 años y el lago de Pátzcuaro. En los dos lagos estamos tratando de entender, conocer y tener datos de la alimentación y reproducción de todas las especies nativas, por ejemplo los tiros, las cheguas, los charales. En Cuitzeo vemos, por ejemplo, ya nada más hay un charal, ahí en esta zona se han extinguido varias especies, también para entender el cambio en la riqueza, la diversidad de las especies. Eso también estamos haciendo y vemos desafortunadamente que ha habido cambios muy drásticos en el lago de Cuitzeo. Nosotros hemos trabajado desde los 1980, 85, 90, 2000 y de 2 especies que teníamos registradas para el lago, actualmente solo hemos podido capturar entre 8 o 5 especies. O sea, casi más del 40% de las especies de peces de Cuitzeo han desaparecido. Para el lago de Pátzcuaro se acaba de terminar también otro trabajo, otro proyecto, donde estamos tratando de utilizar a los peces como bioindicadores, hacer una propuesta de índice para hacer monitoreo, y con esto lo que se está estableciendo es en las zonas del lago, ver que es heterogéneo, en cuáles zonas están mejor conservadas, menos conservadas, y a partir de ahí esto lo pueden tomar para hacer decisiones de conservación
o para, por ejemplo, los de con la pesca nos decían, estos datos los necesitamos para poder saber dónde ir a liberar crías, etcétera. Son una diversidad o es una fuente de información importante y básica para tomar decisiones en este momento que necesitamos de conservación en los lagos. Ya por último, una pregunta que a todos nos interesa, a los michoacanos. ¿En qué estado se encuentra ahorita en la actualidad el lago de Pátzcuaro? Pátzcuaro, ahí puedo decir con el trabajo que estamos realizando con mi grupo de estudiantes, que están, en la zona norte está mejor, parece ser conservada, la zona media donde están lo que nosotros decimos el cuello, las islas, el lado de las islas, todavía hay condiciones adecuadas. Puedo decir en este momento que el lago ahorita, desde el punto de vista comercial, la gente captura mucho carpas, pero Pátzcuaro no es un lago carpero. Pátzcuaro ahorita, con nuestros datos, podemos afirmar que a la mayor abundancia son los charales de género quirostoma, que el problema sí que no ha llegado a sus tallas que antes tenían. Sí, el problema es que las poblaciones del pescado blanco disminuyeron drásticamente, pero consideramos que si se hiciera mayor esfuerzo podrían recuperarse más. Están ahí presentes las especies de los godeidos, que son los tiros, las cheguas, que es muy importante, son especies muy importantes. Sí tendremos que hacer más esfuerzos, pero considero desde el punto de vista de acuerdo a lo que nos indican los peces, que todavía hay áreas importantes para conservar, otras sí tienen muchos problemas, como en la zona sur, donde están los embarcaderos. Todo lo que se hace, pues parece ser que ahí sí hay más problemas, se tendría que hacer más esfuerzo por parte del gobierno, pero considero que todavía hay esperanzas para el lago. No es un lago carpero, la carpa es una especie introducida de Asia, que nos la trajeron, y es ahorita la que la gente más captura, pero vemos que sí se puede recuperar y se está recuperando. Hay zonas todavía importantes para la reproducción y alimentación de los charales y el pescado blanco. ¿Y no hubo como un impacto cuando introdujeron a la carpa? Esto ya se ha documentado. Hay diferentes autores desde los 80s, desde los 60s, cuando introdujeron la ovina, cuando introdujeron la carpa. El problema es la forma de alimentación, por ejemplo, de la carpa. La carpa para mí es algo similar como si fuera un cerdo, porque come todo, de todo, inclusive se han encontrado huevecillos de pescado blanco. Pero ahorita uno de los problemas que nosotros estamos viendo, un gran problema son las tilapias, la presencia de las tilapias en el lago de Pátzcuaro. Ahí es un foquito rojo. Y las tilapias vienen de África. ¿Y sabe quién las habrá metido ahí? Sí, hay registros de quién las trajo. No el problema es la reducción, pero la carpa y la tilapia, la Conavio las clasificó como especies invasoras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas especies. Y sobre todo si las consumen, porque estaba leyendo que hasta generan 10 tipos de cáncer o algo así, y inflamación, ¿no? Si estaba contaminada, pues. Pues son los contaminantes, las especies como están ahí directamente, pero hay que tener el cuidado de la sanidad de estas especies. Okay. Doctora, le agradezco por su tiempo. Muchas gracias por la invitación y pues agradezco al programa, programa que tienen de divulgación de la ciencia, que es muy importante para nuestro estado. Okay. Pues será todo, muchas gracias amigos por seguirnos, hasta la próxima.